Cualquiera que estudie administración pública o simplemente las dinámicas de las grandes instituciones, sabe que el mayor riesgo en una crisis no es la falta de voluntad de las personas, es la parálisis del sistema. Ujú, totalmente. Cuando las cosas salen terriblemente mal, las burocracias tienden a congelarse. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento que intenta hackear esa parálisis. Así es. Para nuestra inversión profunda de hoy, vamos a analizar un texto sumamente específico, el protocolo de actuación ante un caso de abuso sexual infantil en flagrancia efectuado en el plantel educativo. Diseñado por el Estado de Jalisco. Diseñado por el Estado de Jalisco, exacto. Y la palabra clave que define toda esta exploración, o sea, la que cambia absolutamente todas las reglas del juego administrativo, es flagrancia. Es un placer estar aquí para desmenuzar este texto. Y tienes toda la razón en detenerte en esa palabra, porque para dimensionar correctamente lo que estamos a punto de analizar, hay que entender la flagrancia no solo como un término jurídico, sino como una realidad física. Claro. En términos legales, significa ser atrapado en el acto o inmediatamente después de haberlo cometido. En el contexto de un plantel educativo, estamos hablando de la peor pesadilla institucional imaginable. Una emergencia total. Exactamente. Detectar un caso así en tiempo real significa que ya no estamos lidiando con una sospecha a largo plazo ni con un rumor de pasillo. Es una emergencia, en tiempo presente. Hay una víctima en peligro inminente y un perpetrador en el mismo espacio físico. Y rodeados de cientos de menores de edad. Sí. Por eso, este protocolo se lee menos como un manual escolar y más como, digamos, un mecanismo militar de respuesta a emergencias. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque el objetivo de este análisis de hoy no es simplemente recitar lo que dice la ley de manera fría, sino observar los engranajes, ver cómo se diseña un sistema tan complejo para proteger a los más vulnerables cuando cada segundo cuenta. Ujú. Y lo primero que salta a la vista al leer las fuentes no es una lista de acciones tácticas, es un escudo legal masivo. Sí, es enorme. El documento dedica una sección gigantesca a exigir que la comunidad educativa conozca una cantidad de leyes que resulta abrumadora. Menciona la Constitución mexicana, la Ley General de Educación, leyes de derechos de niñas, niños y adolescentes, códigos penales, justicia para adolescentes. Ujú. Y al leer esto, uno tiene que preguntarse, ¿es realmente necesario o realista exigir que un docente de primaria o un prefecto sea un experto en jurisprudencia penal? Es una reacción muy natural ver esa avalancha de legislaciones y pensar que es un exceso burocrático. Pero si analizamos la ingeniería detrás del texto, hay un diseño muy, muy inteligente. A ver. Toda esta estructura legal no busca convertir a los maestros en abogados. Es un blindaje contra la inercia humana. Ok. Al establecer desde el primer párrafo que toda la comunidad educativa debe conocer este marco normativo, el Estado está eliminando de tajo la peor excusa posible frente a una tragedia. La ignorancia. El famoso yo no sabía que tocaba a mí hacer algo. Exactamente. En el derecho mexicano y en el diseño de políticas públicas, el enemigo más peligroso en los casos de abuso es la omisión. La omisión permite que el abuso prospere. Claro. Al enlistar todas estas leyes, le están diciendo al personal escolar que su obligación de intervenir no es una sugerencia moral, es un mandato legal del más alto nivel. Si comprenden que la ley los obliga a actuar, se rompe esa barrera psicológica de pensar que es mejor no meterse para evitar problemas. Me gusta esa perspectiva. Forzar la acción desde la ley. Y eso nos lleva directamente a la primera línea de defensa. Los docentes y el personal administrativo. El texto es muy claro. Su trabajo es detectar, inhibir inmediatamente cualquier conducta indigna e informar al director. Sí, de forma inmediata. No son investigadores, son sensores de alta sensibilidad en el plantel. Pero dentro de esas instrucciones hay un detalle que parece minúsculo, pero que me pareció fascinante. El protocolo exige explícitamente que cualquier información o queja verbal se registre en la bitácora del plantel. Uf, vital. Y quiero detenerme ahí porque suena a un trámite de oficina, a papeleo, pero intuyo que tiene un peso mucho mayor. Es sin duda uno de los puntos más críticos del documento. Anotar algo en una libreta suena a trabajo administrativo tedioso, pero en el mundo de la protección infantil, piénsalo como la caja negra de un avión. Ya. La bitácora transforma por completo la naturaleza del problema. Si un docente escucha un rumor
o un alumno le dice algo y ese docente solo va y se lo cuenta verbalmente al director, esa información es un fantasma. Las palabras se las lleva el viento. Literalmente. El director podría olvidarlo, minimizarlo o, en el peor de los casos, encubrirlo intencionalmente para evitar un escándalo. Pero en el momento en que la tinta toca el papel oficial, En ese momento, la línea de tiempo se parte en dos. A partir de esa firma en la bitácora, el rumor se convierte en un registro legal auditable. Nadie en la cadena de mando puede fingir que no se le notificó. hay evidencia. Exacto. Si el sistema falla después de esa anotación, hay evidencia física de quién sabía qué y en qué momento. Es un mecanismo brillante porque obliga a toda la maquinaria institucional a moverse, obliga a que la inercia se rompa. Es como encender una mecha que ya nadie puede apagar sin quemarse las manos. Y esa mecha nos lleva directamente a la figura central de todo este evento. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda la responsabilidad detona sobre el director del plantel. Se convierte en el epicentro absoluto de la crisis. Si observamos las acciones inmediatas, en ese momento de flagrancia, la carga es monumental. Llamar al 911 de inmediato, esperar a la policía, tener la mente lo suficientemente fría para solicitarles una copia del IPH, el informe policial homologado, y separar al agresor de los alumnos. Y hay que entender por qué se exige algo tan técnico como el IPH a un civil en medio de una crisis. A veces las autoridades llegan, calman la situación y se van sin dejar un rastro formal. Ajá. Al obligar al director a pedir este informe, el protocolo asegura que la policía también haga su trabajo documentando un posible delito grave, evitando que todo quede en un simple llamado de atención. Entiendo el valor de eso. Pero hay una instrucción específica para el director en las fuentes donde tengo que jugar al abogado del diablo. El texto señala que el director debe evitar que el probable responsable huya, pero añade, sin poner en riesgo su integridad o la de algún miembro de la comunidad educativa. Suena perfecto en el papel, pero seamos realistas. ¿Le estás pidiendo a un profesor de matemáticas o a un administrativo que acorrale a un depredador sexual en pleno acto de flagrancia? No es una receta absoluta para un desastre físico. Es una observación crucial. Y sí, toca la mayor tensión humana de este documento. Suena una contradicción casi imposible, pero hay que leerlo desde la óptica de la reducción de daños. ¿Cómo si? El protocolo no le está pidiendo al director que taclee al agresor como si fuera de las fuerzas especiales. Le está pidiendo contención estratégica. Ok. Significa cerrar puertas, bloquear accesos, mantener al sospechoso en un área aislada mediante persuasión, pero deteniéndose a 1 milímetro antes de provocar una confrontación violenta. Priorizando la seguridad humana. Exacto. El cálculo es aterrador. Si intentar detenerlo va a provocar que saque un arma o lastime a un niño en su huida, el director tiene el respaldo legal para dejarlo ir, habiendo ya notificado al 911. Es un equilibrio del peligro que lo protege legalmente si la prioridad fue salvaguardar vidas. ¿Qué nivel de estrés inimaginable? Tomar decisiones de vida o muerte mientras esperas a que suenen las sirenas. Sí. Y mientras todo esto ocurre en la escuela, el protocolo exige convocar inmediatamente a los padres para levantar un acta de hechos, con firmas, testigos y confidencialidad absoluta. Se teje una red de seguridad jurídica urgente. Pero esto me lleva a otra pregunta lógica. ¿Qué pasa si es imposible localizar a los padres en ese momento? Ese es otro punto donde el diseño del sistema brilla. No asume un escenario ideal. Porque la realidad de muchas familias es muy complicada. Totalmente. En un sistema menos robusto, la escuela podría paralizarse y decir que ya hicieron lo que pudieron y que hay que esperar a que los padres respondan el teléfono. Pero este protocolo asume la posibilidad del vacío familiar. Si los padres no acuden durante la jornada escolar, el proceso no se pausa ni un segundo. Avanza. El director tiene el mandato imperativo de reportar inmediatamente a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Para dimensionar esto, ¿qué implica exactamente movilizar a la Procuraduría en tiempo real? No estamos hablando de una simple oficina de atención ciudadana, ¿verdad? Para nada. Tienen facultades extraordinarias. En el instante en que los padres no están, o si se sospecha que el entorno familiar es cómplice, el sistema institucional interviene directamente. El Estado asume temporalmente la tutela y representación jurídica del menor. Para garantizar su seguridad inmediata. Es una contingencia brutal pero necesaria. Garantiza que si la familia falla, el niño no cae al vacío institucional.
Bueno, una vez que el humo de las primeras horas comienza a disiparse y el peligro físico está contenido, la maquinaria cambia de velocidad. Y aquí pasamos de la respuesta de emergencia a la escalada burocrática. Así es. Entra en acción el supervisor o jefe de sector, y el documento establece un verdadero reloj de arena. Tienen un lapso no mayor a 24 horas para dar aviso a la Procuraduría si no se hizo antes, notificar a sus superiores y reportar el caso a la Dirección de Psicopedagogía. Todo en menos de un día. Lo fascinante aquí es cómo intentan acelerar un sistema que naturalmente es muy lento, y utilizan un mecanismo muy específico. Cuando el supervisor reporta el caso, Psicopedagogía debe otorgar un folio, un simple número de registro. Que, a ver, si somos honestos, normalmente sacar un folio en una oficina de gobierno es el equivalente a aceptar que tu problema va a tardar meses o años. Es el símbolo universal de la burocracia lenta. Sí, pero aquí funciona exactamente al revés. De manera muy irónica, sacar el numerito es lo que salva el caso. ¿Por qué? La asignación de este folio rastreable es el antídoto contra la negligencia. En la administración pública, un caso sin número es un caso que no existe. Es un papel que puede perderse accidentalmente o, peor, ser destruido por conveniencia política para proteger el prestigio de una escuela. Un encubrimiento. Exacto. Pero una vez que emiten un folio, el caso nace oficialmente en la realidad legal del Estado. Es una huella digital imborrable. Ese número exige auditorías futuras, exige seguimiento psicológico para la víctima y exige un expediente con resolución. No puede simplemente borrar un folio del sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando el documento introduce al órgano interno de control? Porque mencionan que Psicopedagogía tiene hasta el siguiente día hábil para avisarle al OIC. Y hay un apartado entero, bastante amenazante, dedicado a las omisiones. Piensa en el órgano interno de control como la Oficina de Asuntos Internos en una película de policías. Los que investigan a sus propios compañeros. Están ahí puramente para vigilar, auditar y castigar a los suyos. Cuando el protocolo dice avísale al OIC, le advierte a toda la cadena de mando que si deciden no actuar, quienes los van a investigar no son sus amigos del sindicato, es la policía interna del Estado. Significa la criminalización absoluta de la inacción. Es decir, el no hacer nada deja de ser una postura pasiva. Totalmente. En este marco de flagrancia, no hacer nada es un acto sancionable en sí mismo. Si el docente escuchó el grito y no lo anotó en la bitácora, si el director no llamó al 911 para evitar un escándalo, o si el supervisor decidió esperar 48 horas en lugar de 24, Todos se vuelven cómplices de alguna forma. todos dejan de ser simples observadores y se conviertan en sujetos de investigación administrativa e incluso penal por omisión. El sistema estructura los incentivos para que el costo legal y profesional de encubrir o ignorar el abuso sea infinitamente más devastador que el costo de enfrentarlo de frente. Es una presión tremenda sobre el sistema para que funcione por puro instinto de supervivencia legal, si no es por empatía. Claro. Ahora, todo esto asume un escenario que es claro, un adulto agrediendo a un menor. Pero las dinámicas escolares son increíblemente complejas. ¿Qué sucede si este escenario de pesadilla en flagrancia ocurre entre dos estudiantes? No puedes aplicar el mismo peso penal a un agresor adulto que a un menor de edad. Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo infantil, tiene todo el sentido del mundo hacer una distinción. El protocolo indica explícitamente que si la conducta sexual ocurre entre menores, se debe cambiar de vía burocrática y aplicar el protocolo de acoso escolar con connotación sexual. ¿Y esto qué cambia en la práctica diaria? Cambia el enfoque punitivo por uno restaurativo y psicosocial. El sistema reconoce que la justicia para adolescentes requiere un tratamiento radicalmente distinto. Un adolescente agresor necesita contención y probablemente un proceso bajo la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Sí, Pero su cerebro aún está en desarrollo. Requiere una aproximación orientada a la corrección, la reeducación y la atención psicológica. No el enfoque puramente carcelario de un adulto. Es un matiz brillante porque evita que la maquinaria institucional se convierta en una guillotina ciega. permite que la respuesta del Estado sea implacable en la protección, pero proporcional a la edad. Exactamente. Hay otro matiz operativo muy interesante casi al final del documento, y es cómo aplica toda esta avalancha de reglas para las escuelas particulares.
Evidentemente, su estructura de rendición de cuentas no es la misma que la de una primaria pública. El texto indica que deben seguir el mismo procedimiento de emergencia, pero la ruta burocrática cambia. Correcto. Y la razón es la naturaleza jurídica de los empleados. En una escuela pública, el director y los maestros son servidores públicos, sujetos al escrutinio del órgano interno de control. Pero en una escuela privada, el personal responde a una empresa. No son servidores públicos. Por eso, los casos en escuelas particulares no se envían al OIC, se envían a la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Educación, basándose en el artículo 147 de la Ley de Educación de Jalisco. Entonces, ¿quién los vigila? ¿Se audita diferente? Lo que sucede es un cambio en la lupa de inspección. En lugar de auditar al servidor público individual para quitarle su plaza, el Estado audita a la institución privada completa. Se investiga si la escuela cumplió con sus obligaciones legales de proteger a los menores. Si se comprueba negligencia o encubrimiento, las multas son estratosféricas. Y pueden perder su registro, imagino. Exacto. La Secretaría puede revocar el reconocimiento de validez oficial de estudios, el famoso RBOE. Perder el RBOE es una sentencia de muerte institucional para una escuela privada. El poder disuasorio es exactamente igual de severo. Entiendo perfecto. Para ir cerrando nuestra exploración de hoy, hay un detalle final. Un derecho de la víctima que el protocolo salvaguarda y que me parece de una profunda empatía institucional. Adelante. Estipula que si la madre, padre o tutor solicitan cambiar al estudiante de plantel educativo después del evento, la subsecretaría debe brindar absolutamente todas las facilidades para ese traslado inmediato. Es un reconocimiento de que hay una mente joven intentando procesar un trauma. Sí. Obligar a esa mente a regresar día tras día al mismo espacio físico donde ocurrió esa pesadilla en flagrancia es prolongar el sufrimiento. El sistema prioriza activamente la salud mental de la víctima sobre la conveniencia administrativa de la escuela. Absolutamente. Es la garantía final de que el objetivo supremo no es solo castigar al culpable, sino reconstruir el entorno de seguridad psicosocial del menor. Si lo analizamos en su totalidad, este documento es una clase magistral sobre ingeniería del comportamiento humano. Totalmente. Toma una de las experiencias más paralizantes que existen y obliga a las personas a seguir una lista de verificación implacable. Transforma el pánico y la indecisión en folios rastreables, firmas en bitácoras y llamadas al 911. Cada engranaje está colocado para evitar que el miedo o la complicidad humana interfieran con la justicia. Para quienes nos escuchan hoy y nos han acompañado en esta inmersión profunda, es vital reflexionar sobre por qué diseccionamos este tipo de información. Incluso para alguien que busca entender esto y no vive en Jalisco o no trabaja en una escuela. Claro. Lo que acabamos de desempacar es la anatomía pura de cómo las sociedades modernas deben intentar construir redes de seguridad inquebrantables. Nos demuestra que la protección de los más vulnerables no puede depender de la intuición o de la valentía espontánea. Tiene que depender de sistemas rigurosos y fríos, que no acepten excusas. Sistemas que penalicen implacablemente la indiferencia y que coloquen a la víctima en el centro exacto de la maquinaria estatal. Ha sido un ejercicio sumamente revelador desmenuzar un texto legal tan denso y convertirlo en una historia de protección humana. El nivel de revelación de estos textos siempre es profundo cuando se miran con cuidado. Y al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido, creo que hay un eco que resuena mucho más allá de los muros de una escuela. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál sería? Sabemos que la simple existencia de un protocolo con consecuencias tan estrictas cambia la cultura y la psicología de un entorno, pero la pregunta es, ¿cuál es el impacto real disuasorio de esta maquinaria? Si el sistema es perfecto en el papel, con sus tiempos exactos y todo el peso de las instituciones listo para caer sobre quien encubra un abuso, al final del día el protocolo sigue siendo un papel hasta que alguien actúa. Sí. El verdadero y más grande desafío siempre será el factor humano. Requerirá de ese inmenso y solitario valor personal necesario para que un docente, al escuchar el peor sonido imaginable detrás de una puerta, no mire hacia otro lado, que ejecute el paso número 1 y decida romper el silencio. Y esa es una variable que ninguna ley en el mundo podrá programar jamás.